parte, es decir, hemos dividido siguiendo la estructura que este autor nos brinda, William Hendrickson, en el libro Más que Vencedores. Seguimos una estructura que creemos es una estructura que no es ficticia o inventada, sino que el mismo libro de Apocalipsis la sugiere. Y es una estructura donde la primera parte, recuerdan, nos habla de la lucha, el conflicto de la iglesia en la tierra. Que esta primera parte tiene 3 actos. Y que la segunda parte después nos va a hablar del mismo conflicto, pero las dimensiones o el trasfondo espiritual de este conflicto. Y esa es la segunda parte, así le llamamos, que es el conflicto o el trasfondo espiritual de esta lucha. Y ahí vemos a Cristo, a la iglesia, perseguida por el dragón, Satanás, los ayudantes de Satanás, que vamos a ver, ¿verdad?, representados en las bestias, en la ramera, en el falso profeta, que es una de esas bestias. Y de esa manera vemos el trasfondo espiritual de este conflicto. Que la primera parte del conflicto de la iglesia en la tierra abarca los capítulos 1 al 11. So vamos a, una vez más, a ojo somero, a vuelo de pájaro, pudiéramos decir, vamos a mirar las partes que hemos visto. El primer acto de la primera parte le llamamos Cristo en el medio de los 7 candeleros o candelabros de oro, ¿verdad? Los 7 candelabros de oro. Eso lo podemos comenzar a ver en el capítulo número 1 de Apocalipsis. En el capítulo número 1 nos abre este capítulo, el capítulo número 1 de Apocalipsis abre con la visión del Hijo del Hombre. Es decir, lo que primero que quiere el Señor hacer es darle una visión a su pueblo de que Él está en el trono, de que Él está reinando. Y eso es muy importante, es una idea que Apocalipsis repite. ¿Por qué? Porque hay tanto conflicto en Apocalipsis, hay tanto sufrimiento que se describe aquí. ¿Y qué nos pasa a nosotros, los seres humanos, en medio de sufrimiento? Que muchas veces somos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios no está en el trono, ¿verdad? Que las circunstancias están pasando y Dios no está en control de ellas. Pues Apocalipsis abre dándonos una visión de quién está en el trono. Y el que está en el trono reinando es Cristo, que ha vencido, ¿verdad? Y está sentado a la diestra del trono de Dios. Después de abrir con esa visión en el capítulo 1, los capítulos 2 y 3, tenemos entonces el mensaje a las 7 iglesias. En otras palabras, Dios quiere decirle a su iglesia lo que nos dijo Jesucristo cuando estuvo con nosotros. ¿Qué nos dijo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este primer acto de Apocalipsis 1 al 3 no es un acto que simplemente ocupa un lugar específico en el tiempo, en la historia de la iglesia, sino que es descriptivo de todo el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Es decir, el mensaje a las 7 iglesias era para las 7 iglesias de Asia en aquel momento, pero no solo era para ellas, era también para todas las iglesias que iban a existir en el mundo, es para la iglesia de hoy, de nosotros, y va a ser para la iglesia también final. Ahí comenzamos a ver el patrón de Apocalipsis, y es que cada acto, cada visión, no es una visión cuyas sucesivas visiones cronológicamente añaden al libro, sino que es el mismo periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo? La primera venida de Cristo hasta su segunda venida,
visto, descrito, observado desde diferentes ángulos de cámara, con una perspectiva que necesitamos escuchar. ¿Cuál es esa primera perspectiva que necesitamos oír para este periodo de tiempo? Cristo reina, y Cristo reina a favor de la iglesia, y Cristo está en medio de la iglesia, representado por esos candelabros, esas luces, representando la luz de Cristo en medio de la iglesia, que Él tiene un plan con ella, que Él la juzga, que Él es el que la discierne, que está en medio de ella, que Él la conoce, ¿verdad? Es Cristo disciplinando, refinando, juzgando a su iglesia, preservándola, cuidándola, proveyéndola. Ese es el mensaje de Apocalipsis 1 al 3. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este primer acto, ¿qué recibimos nosotros de esto? Lo que el libro de Apocalipsis está diseñado a hacer. ¿Qué está diseñado a hacer el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis no es un misterio. No es algo, no es un jeroglífico que hay que descifrar. El libro de Apocalipsis está diseñado para una iglesia sufriente decirle: Dios está en control, Dios reina, Él está a vuestro lado, todo lo que está aconteciendo es de acuerdo a su plan. Tengan valentía, aliento, esperanza y dispónganse a sufrir, a enfrentar a los enemigos. Vean la visión de lo que esto va a implicar. Lo que esto va a implicar es que iba a implicar para la iglesia de este momento lo que estaban viviendo. Apocalipsis les trae el retrato y les dice: no se desesperen, no se desanimen. Les estoy enseñando aquí lo que ustedes están viviendo. Este mensaje no es simplemente para un grupo de personas en un futuro. Este mensaje es para ustedes. Tiene que ver con las circunstancias específicas que ustedes están atravesando. Ahora diríamos, y es interesante que hay diferentes escuelas de pensamiento sobre la interpretación de Apocalipsis. Hay algunos que piensan, es verdad, era para ellos nada más. Hay una escuela que dice, sí, Apocalipsis era solamente para los que estaban viviendo a finales de ese primer siglo. Pero ya no tiene más nada que decirnos a nosotros porque ya todo se cumplió. Lo único que estamos esperando es la venida de Cristo. Nosotros decimos, esa escuela no es la más acertada, ¿verdad? Y con esto hablamos, aunque queremos afirmar que tenemos un grado de confianza en lo que hemos llegado, ¿verdad? No queremos con esto decir, nosotros todo lo que decimos ponle el cuño, porque esa es la forma en que tiene que ser, ¿verdad? Pero lo que sí decimos, nos sentimos confiados a decir, es que Apocalipsis no se trata solamente de lo que ya pasó. ¿Okay? Ahora, hay otra escuela que también pensamos que no es la más acertada, que dice Apocalipsis, al principio comienza a decirnos algo, pero todo lo demás es futuro. Todo lo demás es para proyectar y hablar de un futuro. Eso no tenía nada que ver con quiénes, con aquellas personas en aquel momento, porque son cosas que iban a pasar en un futuro. Pues pensamos que esa escuela también está desajustada, porque lo que nosotros queremos decir es que Apocalipsis tenía que ver con lo que ya pasó, con lo que vivieron los creyentes a finales del primer siglo, pero en los 2000 años de historia. También nosotros queremos decir, Apocalipsis tiene un mensaje que es vigente, vivo y relevante para los cristianos de todos los siglos de esta dispensación. Desde que vino Cristo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque describe condiciones humanas, movimientos en la historia,
trayectorias históricas, ¿verdad?, que se aplican a toda esta edad. ¿Qué nosotros queremos decir con esto? Y es una de las cautelas que hemos dado, ¿verdad?, de decir, tengamos cuidado cuando queremos ver específicamente en Apocalipsis el evento que pasó en 1947. O cuando queremos ver en Apocalipsis el evento que va a pasar en el 2020, por ejemplo. Ese evento puede ser parte de lo que aquí se narra, pero no porque se narre ese evento, sino porque Apocalipsis narra trayectorias históricas, movimientos humanos, gobiernos humanos, cuáles las condiciones de los humanos y cómo ellos viven en este mundo bajo este plan de Dios, y también narra cómo es que Dios está gobernando a este mundo. Es decir, nos da patrones que gobiernan y controlan el pensamiento de cómo Dios está obrando en este mundo. A rasgos ¿qué? Generales, de principios. ¿Entendemos eso? ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, ¿qué queremos decir con esto? Vamos a decir que, y bueno, yo tengo que hablar de mi trasfondo, ¿no?, de lo que yo he vivido, y discúlpeme si esto a veces causa algún problema. Por ejemplo, yo puedo y creo que puedo decir que el sistema comunista, ¿verdad? Por ejemplo, la Rusia, la Unión Soviética, fue un sistema anticristo, que fue un sistema secular, materialista, anticristiano, ¿verdad? Sí, pensemos. Ahora, yo puedo venir aquí a Apocalipsis. Es decir, cuando yo digo eso, yo creo que está contenido ¿en dónde? En Apocalipsis. Que cuando Apocalipsis habla de bestia, de anticristo, de marca de la bestia, ese tiempo en la historia está descrito ¿por quién? Por Apocalipsis. Es decir, esa trayectoria humana, ese movimiento humano en la historia, Apocalipsis lo describe. Ok, escúcheme bien, no estoy diciendo que solamente es el comunismo, sino que es un tipo, vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir el nazismo. Otro tipo, es decir, nosotros vamos a ver a lo largo de la historia de esta edad movimientos en el mundo, naciones, gobiernos, pensamientos, patrones de pensamiento, que nos vamos a dar cuenta que son contrarios a la Escritura, al pensamiento cristiano, que son hostiles a este pensamiento. Pues Dios quería plasmar en este libro con el lenguaje que la Biblia habla. Porque la Biblia no habla el lenguaje de personas del siglo XXI. Pero con el lenguaje que la Biblia habla, Dios quería plasmar y recoger una visión de lo que la iglesia en diferentes tiempos y momentos y diferentes manifestaciones iba a enfrentar. Los cristianos de este primer siglo estaban enfrentando algo. Estaban enfrentando un tiempo así en la historia. El gobierno del Imperio Romano, que nosotros sabemos ya de Daniel, que está descrito como un movimiento, ¿verdad?, de bestia. Sabemos que Daniel describe ciertos imperios, vamos a llamarle movimientos humanos, históricos, de control, de gobierno, ¿verdad?, que iban a darse sucesivamente en la historia. Pues ellos estaban viendo eso. En realidad le llamaban al emperador la bestia. Así le decían. Cuando ellos ven y leen, me parece estarlos viendo leyendo los sellos de Apocalipsis, ¿verdad? Y estar hablando de guerras, de conquistas. El Imperio Romano destrozó y acabó con todos los reinos de aquel momento, incluyendo a Israel, cuando son conquistados por el ejército de Israel, ¿verdad? Ellos están viendo cuando se habla de hambruna,
cuando se habla de pestilencia, de muerte, de guerra. Es que Dios quiere hacer con este libro a los cristianos de aquel tiempo. Hey, yo sé, déjenme mostrarles, déjenme enseñarles proféticamente estas cosas. Van a pasar, están pasando, pasarán. Es parte de mi plan. Recuerden, yo estoy en el trono. Es parte de mi plan. Y es parte de mi plan y de mi conflicto. Y el conflicto de Él es nuestro conflicto. El conflicto de Cristo, aquí no hay punto neutral. O estamos del lado de Él o estamos en contra de Él. Y donde quiera que nos pongamos, estamos en un conflicto. Pero gloria a Dios que estamos del lado del vencedor. Y ese es el título del libro en el cual está basado este estudio. Más que vencedores. Ese es el mensaje que Dios quiere darle a su pueblo. Ustedes son más que vencedores en mí, pero hay una batalla que salir a luchar. Y hay un mundo en el cual vivir. Y en ese mundo es un mundo peligroso y difícil y duro. Porque va a haber guerras, contiendas, dolores, sufrimiento. Y va a haber adversarios, y va a haber bestias. Y va a haber ciudades peligrosas y rameras y corruptas. Y va a existir toda esta oposición a ustedes por mi causa. Ese es el libro de Apocalipsis, describiéndolo entonces en diferentes maneras. Ese primer acto, Cristo en el medio de los 7 lámparas, 7 lámparas de oro, candelabros de oro, ¿verdad? Los capítulos 1 al 3, donde se sube y se baja el telón y Dios nos está enseñando que está siempre en medio de su iglesia. Después de haber hecho el punto de que está siempre en medio de la iglesia, se sube y se baja el telón otra vez. Y entonces llegamos al capítulo 4, donde se nos vuelve a dar una visión del trono celestial. ¿Verdad? Se nos vuelve a dar una visión del trono celestial. Y en esta visión del trono celestial en particular se introduce un librito, un rollo. Y una vez más, después del trono, después de ver a aquel que está sentado en el trono, después de ver la adoración celestial, ¿qué nos está diciendo siempre eso? El Señor reina, ¿verdad? Los reinos de este mundo son de Él. Pero después baja y nos dice, hay un camino que recorrer, hay una lucha en la cual entrar, hay un plan que terminar. Y ese plan está representado en ese rollo, ¿verdad? Ese rollo que lo vemos ahí en el capítulo 5, versículo 1, por ejemplo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué quiere decir 7? Una vez más, 7 es el número perfecto, completo. Hay diferentes formas en que Apocalipsis va a usar los números. El 6 es el número incompleto, es el número que no llega. Y por eso es que es el número del hombre, es el 6, pero para expresarlo con gran énfasis, lo expresa en forma de Trinidad. 666. Igual que, ¿verdad? Dios es trino, pues para expresar algo perfecto en su imperfección, ¿verdad? 666. Es aquel número, es aquello que nunca llega, que siempre se queda corto. A mí me viene a la mente, ¿verdad? El versículo en Romanos de que y hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, nos quedamos siempre cortos. Pues el hombre en rebeldía contra Dios, en esa rebeldía afianzada, en esa rebeldía, ¿verdad? De corazón endurecido y perverso, y el hombre entonces afirma su imperfección y se regocija, se toma gloria en ella, toma gloria en la idea de que nosotros los hombres podemos, ¿verdad? Tenemos poder y gloria y redimir a este mundo. No necesitamos a Dios. 666 simplemente dice, no necesitamos a Dios. Es el pensamiento que excluye a Dios. No necesitamos a Dios, lo podemos hacer políticamente, lo podemos hacer económicamente, lo podemos hacer religiosamente, pero no necesitamos el Redentor, no necesitamos el plan de Dios en nuestras vidas, ¿verdad?
Entonces, 666 simboliza eso, la marca del hombre. El hombre, cuando el hombre se rebela contra Dios y se organiza, ¿verdad? Y vemos los movimientos humanos que se perfeccionan en contra de Dios, podemos decir, ahí está el 666. Mucho cuidado, hermanos. No va a ser que estemos buscando un 666 en un chip y nos sorprenda de otra manera. Porque creemos que pudiéramos decir que ese movimiento humano en contra de Dios va a utilizar un chip. No descartamos eso. Pero no que el chip sea necesariamente la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia se lleva en el corazón, en la mente, en el caminar en este mundo. Igual que nosotros llevamos la marca de Cristo. Pero no, Pablo decía, yo tengo las marcas de Cristo, ¿verdad? Por supuesto, sería sus sufrimientos, etcétera. Pero sobre todas las cosas, ¿qué tiene Cristo? ¿Qué tienen los cristianos? Que es la marca de Dios. Porque Satanás lo que hace es copiar, ¿verdad? Si los cristianos tienen una marca, pues yo voy a poner una marca a los míos. Pero ¿cuál es la marca nuestra? ¿Cuál es? ¿Y cómo? ¿Cómo tenemos? ¿Dónde la tengo yo? A ver. ¿Será? El Espíritu Santo que nos ha sellado. Uh-huh. Claro. Por supuesto. Uh-huh. Claro. Esos son señales, manifestaciones de esa marca que vive y mora en nosotros y que ha sido el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Y nosotros también podemos reconocer a los que son del maligno, ¿verdad? Podemos mirar a este mundo y darnos cuenta de esa marca del mundo, ¿cuál es? Es correcto. ¿Sí? Nosotros no nos podemos separar de esa realidad porque la hemos vivido, ¿verdad? Pero, es decir, right. Claro. Es correcto. Right, correcto. Sí. Uh-huh. Yeah. Por ejemplo, nosotros no pudiéramos decir que el pensamiento, la idea y la práctica del aborto no es una marca, una manifestación de la bestia. Sí. So, nosotros nos damos cuenta. Sí. La lanchita de regla. Bueno, este video va a salir por el mundo, así que esperemos que no llegue a Cuba porque... Y si llega a Cuba estamos orando, ¿verdad? Por las autoridades cubanas. Claro. Sí. Yeah. Sí. Y eso sucede, es decir, ¿qué es lo que hace, verdad? Eso sucede en diferentes partes del mundo, donde quiera que haya movimientos de la bestia, del anticristo en este mundo, que va acompañado no solamente de violencia en un aspecto, pero va acompañado de otras cosas. Va acompañado de una ideología en particular que es anticristiana. Una ideología que es malévola, una ideología que es antifamilia, anticristiana, antivalores bíblicos. O sea, nosotros podemos empezar a decir, ups, ahí está la marca corriendo en este mundo, ¿verdad? Correcto. So, estos cristianos de este siglo podían discernir eso. Y podían verse ellos marcados por el Espíritu Santo. Y podían regocijarse. Y podían decir, gracias a Dios que Dios nos tiene. Pero nuestra lucha es una lucha contra un sistema de bestia que viene animado, ¿verdad?
que recibe poder del mismo Satanás, que recibe poder del mismo infierno y que existe en este mundo para atacarnos a nosotros los cristianos. ¿Qué hace estas cosas? Nos prepara para la lucha. Es como cuando los Marines y el ejército van, ellos tienen una cosa que se llama un debriefing, ¿verdad? Se sientan y cuando van a una misión le dicen, ok, vamos a esta misión, el enemigo está en tal lado, esto es lo que vamos a hacer, nos vamos a encontrar con estas condiciones. Ellos son informados acerca de la lucha. Apocalipsis nos está informando para que no estemos ciegos en esta lucha y que estemos, como dice Pedro, ¿verdad?, armados en sobriedad y como siempre nos está diciendo la Biblia, con la disposición de sufrir cuando llegue ese momento y con la expectativa de que vamos a sufrir en este mundo. Uh-huh. Espirituales de maldad, correcto. Correcto. Uh-huh. Sí. Sí, Juan es el que recibe esta revelación. Juan es como el vidente. Dios le está dando a Juan una visión para que comparta con los hermanos y con las iglesias. Claro, por supuesto, Él trae palabras de aliento para nosotros. Vamos a mirar entonces el capítulo 5 para seguir en este avance de resumen que estamos haciendo y continuar. Entonces dice, versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Una vez más, creemos que este libro representa ese plan de Dios, todos esos eventos que tienen que culminarse para entonces la iglesia entrar en su gozo final, en la culminación de todas las cosas. Y si nadie se halla que pueda abrir este libro y echar en marcha, completar todos los acontecimientos y llevarlo hasta el final, pues la iglesia está en un limbo y estamos en este asedio, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, viene la palabra de aliento. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando nos vemos en sufrimiento? Pensemos cómo este libro se predica, porque este libro predica. Como dicen los americanos, it preaches. No es solamente un libro de acertijos y de descubrir esto aquí o esto allá, es un libro que predica. En otras palabras, en medios de sufrimientos, ¿qué nosotros tendemos a pensar? Esto está paralizado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos hemos dicho? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Pero este sufrimiento, ¿y por qué? Buscamos significado, buscamos respuesta, buscamos resolución. Y este libro entonces nos dice dónde está esa respuesta y dónde está esa resolución. Y nos presenta entonces en el versículo 5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Cordero, ¿verdad? Jesucristo, toma el libro. Aquí tenemos también una figura de las 3 personas de la Trinidad, ¿verdad? Porque está el trono representando al Padre, está el Cordero que está en el medio del trono, ¿verdad? Al lado del trono, y está también
los 7 espíritus de Dios. Una vez más, 7 representando lo completo, lo perfecto, el espíritu de Dios. Vemos que el cordero, que es el león, ¿verdad? Cordero y león. León porque es el poder de Dios y cordero porque ese poder ha actuado a nuestro favor en el sacrificio del cordero. Dice que tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Interesante que vemos nuestras oraciones aquí colectadas, recogidas en la presencia de Dios. A veces pensamos que nuestras oraciones no pasan del techo y la realidad es que en Cristo Jesús nuestro clamor, nuestra angustia, nuestras oraciones suben como incienso delante y después vamos a ver qué Dios hace con este incienso. Pareciera que no está pasando nada, pero Apocalipsis le quiere una visión al pueblo de Dios de que sí está pasando algo, de que Dios está oyendo nuestras oraciones, de que aunque va a venir un día final donde ya todo se va a arreglar, mientras tanto Dios está obrando y trayendo juicio a las naciones, ¿verdad? Amén. El consuelo. Amén. Muy bueno. Yeah. Dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué interesante. ¿A quién vemos aquí? ¿Quién está diciendo esto? ¿Quiénes son los que son redimidos de todo linaje y lengua y pueblo y nación? Nosotros, su iglesia. Su iglesia. Aquí vemos que en este acto, en este segundo acto de los sellos, la iglesia está diciendo, tú nos has redimido, tú nos has comprado, tú eres digno de terminar lo que queda del plan. Vemos la iglesia adorando a Dios, representada en esos 24 ancianos. Representada en esos 24 ancianos. ¿Por qué representada en esos 24? ¿Qué significado tiene este simbolismo? El mismo Apocalipsis después nos va a decir que en la ciudad celestial hay 12 fundamentos y 12 puertas, representando precisamente a los apóstoles y a los patriarcas, a las 12 tribus. En otras palabras, quiere darnos la idea de que la redención de Dios y la ciudad celestial une aquello que estaba separado. Ese es el lenguaje, uno de los misterios que los judíos no entendían. Que el mensaje de Dios y el misterio que Pablo estaba descubriendo es que esa promesa involucraba la unión de dos pueblos. Que la pared de hostilidad se ha derribado, que ahora judíos y gentiles son unos en Cristo Jesús, y esa es la iglesia, representada en esos 24 ancianos, representada en los 144,000 sellados, representados en las 12 puertas, en las 12 columnas, representado en los 2 testigos, de diferentes maneras, con lenguaje que la Biblia conoce y usa y que se ha usado anteriormente. También en la Biblia nos hace el argumento de que la iglesia, compuesta tanto de judíos y gentiles, tiene esperanza porque ya Cristo ha vencido a favor de ella y Cristo gobierna los acontecimientos de la historia a favor de ella. Tomar aliento, tener esperanza, porque ya yo vencí. Si yo vencí, ustedes también han vencido. Mi victoria es su victoria, mi reinado es vuestro reinado. Es interesante, ¿verdad?, poder
afirmar ya de aquí, desde el capítulo 5, donde va a comenzar una serie de visiones, de sufrimiento, de juicio en el mundo, donde vemos a una iglesia unida, una iglesia compuesta. Es decir, aquí no se habla nada de, ¿verdad?, de separación. Dice que aquí están todos, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No solamente son gentiles o no solamente son judíos, dice de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Esa es la iglesia que está entrando en el cielo, ¿verdad? Y es la iglesia que cuando el Señor venga y los que queden son arrebatados para poder terminar el plan de Dios. No hay otra agenda que queda por terminar, porque Apocalipsis nos describe ese final. Sigue diciendo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Verdad? Una gran multitud que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El Cristo exaltado, el Cristo reinante, lo cual implica lo que dice Pedro en sus cartas, que lo vemos aquí en Apocalipsis, que nos ha hecho sacerdotes y reyes, nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, ¿verdad?, sus virtudes. De esa manera, con Cristo, ha comenzado el reino que ha venido de una manera en particular con su primera venida, en una manera de siembra, en una manera de recogimiento hasta el final, donde sea ya culminado todas las cosas, y reinemos con Él para toda la eternidad, donde todas las promesas finales hayan cumplimiento en ese reinado eterno, donde ya no habrá más violencia, más dolor, más muerte, más sufrimiento, ¿verdad? Ese es el final a donde va todo. Después de habernos dicho estas cosas, nosotros vimos la semana pasada, nos abre sellos, se empiezan a abrir los sellos. El primer sello, ¿verdad?, nos habla del vencedor. El autor mira este sello como el Cristo que sale conquistando y para conquistar en un caballo blanco, con una corona, con un arco, que sale conquistando y para conquistar. Esa es la expresión del versículo 2, y salió venciendo y para vencer. En inglés dice, he went out conquering and to conquer. Donde quiera que sale Cristo conquistando, ¿qué va a suceder? Va a haber oposición. Va a haber oposición. Va a haber oposición a la espada de Cristo. Y la espada de Cristo no es la espada de Mohamed, ¿verdad? La espada de Cristo es una espada espiritual. Y Cristo dijo que Él había venido no para traer paz, sino para poner una espada. Y dice que iba a traer división entre familias, entre hermanos, etc. Apocalipsis ahora nos está tratando de decir, vienen conflictos y hay luchas y van a existir una serie de cosas en la tierra debido a ese conflicto. Esta edad se va a caracterizar por conflictos, por guerras, por luchas, ¿verdad?, de diferentes maneras. Cristo está en el mundo conquistando, pero a la misma vez los poderes del mundo también quieren conquistar. Y nosotros sabemos que la historia del mundo es una lucha, es una historia de conquista. Pero ellos conquistan y son conquistados. Pero Cristo salió para conquistar y no ser conquistado. Right? En medio de esa lucha y de esas conquistas de los hombres
y la lucha en la cual Cristo reina, va a haber conflicto en la tierra, versículos 3 al 4, escasez en la tierra, versículos 5 al 6, mortandad en la tierra, versículos 7 al 8, mártires en la tierra, versículos 9 al 11. ¿Qué decimos con estas cosas, hermanos? ¿Estas cosas son solo para el futuro? ¿Son solo para un momento en el futuro de la historia de la humanidad? No. Estas cosas ellos las estaban viviendo, estas cosas las hemos vivido y estas cosas se intensificarán hacia el fin. Porque Apocalipsis nos da una idea en sus mismos actos de intensificación hacia el fin. Dentro de cada acto y de acto a acto nos va describiendo la lucha desde una posición más profunda, una posición que nos da más detalles. El sufrimiento se hace un poco más vívido, severo. Si aquí tenemos sufrimientos que aparentan ser sufrimientos de conflictos, de guerra, cataclismos, después vamos a ver sufrimiento que tiene un trasfondo espiritual, demonios, huestes espirituales de maldad, cautivando almas, lacerando almas, destruyendo vidas. Empezamos a ver un trasfondo más profundo de este conflicto, como lo vamos a ver en la segunda parte, pero aquí se nos está describiendo de esta manera, ¿verdad? Y vemos el clamor de los mártires. Los mártires siempre están clamando. Estaban clamando en aquel tiempo, clamaron durante la historia ¿verdad?, de los siglos y están clamando hoy. Donde quiera que haya un mártir puede leer esto y decir, esto es para mí. Esto no va a ser solamente para unos mártires del futuro, no, esto es para mí. El Señor me está describiendo y hablando del conflicto. Donde quiera que haya conflictos y escasez y mortandad. La escuela que yo les digo que lo mira todo en el pasado dice, mira, allá en el AD 70, en el año 70, Israel y Jerusalén pasó por un tiempo de mortandad, de conflicto y de muerte y de escasez como nunca la ha habido en el mundo. Y es verdad, para los ojos de Israel en aquel momento. Y si no lean la historia después de los acontecimientos del 70, donde los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén y fue un sitio atroz, donde hubo una hambruna tremenda. Dice que hubo hasta canibalismo adentro de las paredes y la sangre corrió. El Señor había hablado de eso. Ahora, una cosa que ustedes van a ver en la profecía es que nos narra y toca y aborda acontecimientos inmediatos, pero a la misma vez aborda una futura ocurrencia de esos acontecimientos. Es decir, podemos decir que ha habido tribulación y podemos decir que habrá tribulación. Podemos decir que proféticamente los evangelios, Jesús y Apocalipsis nos dice hay tribulación y también nos está diciendo habrá tribulación. ¿Entendemos eso, hermanos? Y así, ¿verdad? No miramos solamente a la tribulación como un aspecto solo futuro. Pues alguien pudiera decir, y así lo han dicho algunos estudiosos de la Biblia, esa fue la gran tribulación. El 70 en aquel momento pero después hubo otro momento en la 134, creo, la revelación de Bar Kokhba. También hubo otro momento difícil en la vida de Jerusalén y de Israel. Y ahí fueron arrasados, no quedó nada. Le cambiaron el nombre a Jerusalén. ¿Verdad? También fue un momento de gran tribulación. Y así nosotros podemos seguir avanzando en la historia y ver cómo los cristianos en diferentes momentos de la historia han sufrido grandemente. Han salido los jinetes del conflicto, de la hambruna, ¿verdad?, de la guerra. Después el Imperio Romano cae a mano de los bárbaros y sabemos que fueron tiempos duros, ¿verdad? Allá en el siglo, ya desde el cuarto, el quinto, sexto,
aquellas hordas de Europa empiezan por hambre, por movimientos humanos, de condiciones humanas, empiezan a caer sobre el imperio que ahora era cristiano, se había cristianizado, por lo menos en la parte oeste. Y hay gran tribulación para el pueblo, para los creyentes. Después sale el azote del Islam en el siglo VII, también conquistando y arrasando. Y hay hambruna, y hay muerte, hay tribulación. Es decir, una y otra vez, hermanos, nosotros podemos trazar el mismo patrón. Apocalipsis nos habla de ello. Podemos decir que esos acontecimientos están aquí, sí están aquí. Pero no hay un acontecimiento en particular, sino que está trazando los movimientos humanos en la historia. Por un lado, trazando los movimientos humanos en la historia. Y por el otro lado, trazando, describiendo el gobierno de Dios en esos acontecimientos. Y nuestro lugar en medio de eso. ¿Verdad? Sexto sello, cataclismos cósmicos. Cataclismos cósmicos. Vamos a leer un momentico brevemente. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Quiere decir que va a haber un gran terremoto en el futuro. ¿Es probable? ¿Será que va a haber uno nada más? No. ¿Va a ser en San Francisco el único terremoto? ¿Cuántos grandes terremotos han habido? En otras palabras, va a haber cataclismos en la historia. La tierra va a ser removida. Dios ha querido que la tierra también gima, que la creación gima en medio de este conflicto, aguardando, como dice Romanos en el capítulo 8, la gloriosa aparición, manifestación de los hijos de Dios. Dice, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Esto es lenguaje bíblico, profético. La Biblia habla de esta manera. Quiere decir que de pronto todo el cielo se va a caer. Versículo 3, si las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La Biblia habla de esta manera, ya ha hablado de esta manera en el Antiguo Testamento, en los profetas. Cuando nos describe tiempos de sufrimiento y de gran prueba y crisis, la Biblia habla con un lenguaje de cataclismo. Habla de humos y en el cielo y señales en los cielos. Lo vemos en Joel, ¿verdad? Y en diferentes momentos oímos este lenguaje. La Biblia ya ha hablado así también en tipos y en formas. ¿Cuándo? Las plagas de Egipto. Fueron cataclismos y señales que eran tipos. Es decir, sucedieron realmente. Pero eran tipos de muchas cosas que vendrían también en juicio para los faraones de este mundo, para los anticristos de este mundo, para las rameras de este mundo, para las bestias de este mundo. Y en medio de todo eso la iglesia es protegida, es guardada, pasa por el éxodo, sigue en camino a la tierra prometida. Y si los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay juicio de parte de Dios. Juicio viene sobre estos representantes de Satanás en el mundo. Hay juicios que caen sobre ellos y juicios que caerán. Es decir, ese es el sentido con el cual vemos Apocalipsis. Juicios que caen, que se ejecutan, pero que a la misma vez se intensifican hacia el clímax del final. El Apocalipsis nos quiere dar ese sentido. Es decir, no solamente estamos describiendo un periodo, pero les estamos diciendo, va avanzando a un final. Y aquí ahora
este acto nos está avanzando hacia el final del mundo. En otras palabras, el mundo se acaba en Apocalipsis 7 y después comienza otra vez. Eso es lo que así terminamos la semana pasada, ¿verdad? Hemos hecho este recuento. Y la cizaña, correcto. Sí. Lo que viene y podemos afirmar con el mismo Apocalipsis y con otras profecías del Nuevo Testamento, que viene un tiempo donde ese testimonio de la iglesia va a parecer que es suprimido. Eso ha sucedido ya. En un momento en Cuba parecía que el testimonio de la iglesia fue suprimido. En un momento en la Unión Soviética parecía, en China en un momento. ¿Qué estamos diciendo con esto? En un momento los testigos de la iglesia, a los cuales Cristo envió de dos en dos, ¿verdad? En un momento parece que son muertos, silenciados, pero resucitan. No hay quien los pare. Hay un propósito, ha sucedido así en la historia y va a suceder así en esa intensificación hasta el final. Por eso es que creemos que vienen tiempos difíciles para nosotros, para la iglesia, donde nuestro testimonio va a ser puesto a prueba, en gran prueba. Y no vamos a escapar como piensan algunos. El Señor en medio de la prueba nos va a preservar. Puede que paguemos con la vida, no sé con qué costo tendremos que sellar ese testimonio. Pero el Señor nos libra. Siempre a la mente me viene, creo que es Isaías, donde dice, el justo muere y no hay quien entienda. Pero de todas las aflicciones lo librará Jehová. Claro, claro. Toda interpretación que tome esto literal va a caer en error. Porque entonces solamente son 144,000 judíos que se salvan. ¿Nos está diciendo esto que solamente 144,000 judíos se van a salvar? No, se van a salvar muchos más judíos. Claro. Claro. Viene entonces en el capítulo 7, al final del 6 nos dice que el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero ahora Dios quiere que entendamos que aunque ese gran día de la ira ha llegado, esa ira no es para el pueblo de Dios. Esa ira no es para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en medio de estos juicios ha sellado a su pueblo. Dios en medio de estos juicios sella, una vez más, ¿qué quiere decir sella? Lo mismo que la idea de contar o de medir. La idea de sellar, de contar, de medir es la idea de separar para Él, de preservar para Él, de cuidar para Él. Su Apocalipsis 7 le quiere decir al pueblo de Dios en lenguaje que ellos entienden, lenguaje profético. Les quiere decir a ese pueblo, no tengan temor en medio de estos acontecimientos y de esta ira, porque esta ira no va dirigida a ustedes. Dios no los ha puesto a ustedes para ira. Ese es un mensaje que oímos en la palabra de Dios. Aunque vamos a pasar sufrimiento, Dios no los ha puesto a ustedes para ira. Y por eso es que vemos a un ángel que sale y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, que es descrito en el 6. Es descrito en el 6 este daño a la tierra, al mar, etcétera. Y lo vamos a ver descrito después otra vez con las trompetas. Es decir, estas cosas se relacionan entre sí, pero Apocalipsis quiere que la veamos con una enseñanza cada una en particular.
con una aplicación en particular, aunque todas están relacionadas. Durante el tiempo de durante el tiempo de las 7 iglesias se están llevando a cabo el tiempo de los sellos. Durante el tiempo de los sellos se está llevando a cabo también el tiempo y el juicio de trompetas. Durante el tiempo de trompetas se está llevando a cabo también el tiempo de copas de ira. Durante todo este tiempo los enemigos de Dios están siendo enfrentados en batalla por el Hijo de Dios a través de su iglesia y de sus juicios en este mundo, y están siendo juzgados. Los hijos de Dios están siendo vengados. Ira, junto con nuestras oraciones, sale a la tierra en venganza sobre aquellos que no se arrepienten después de estar en este mundo y continuar viendo la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios, y continuar viendo el plan de Dios en este mundo y no se arrepienten. Cuando nosotros pensamos que esto es solamente para aquel momento en los cuales los estudiosos no se ponen de acuerdo a propósito. Algunos creen que es 7 años, otros creen que es 3 años y medio, y otros creen que es una cuestión quizás de 1 año de meses antes de las copas de la ira. No se ponen de acuerdo. Aquellos que piensan que esto solamente es para el futuro, no se ponen de acuerdo. La realidad es que cualquier visión de esa que sea la que escojamos en un poco de tiempo, no queda títere con cabeza. Porque por un lado nos dice la tercera parte, por el otro la cuarta parte, están cayendo las estrellas, los cielos, los cometas. ¿Qué va a quedar? ¿Se dan cuenta? Si esa es la visión correcta, ¿qué queda? ¿Quién queda? Ya no queda nadie para Armagedón, ya todos están eliminados. ¿Qué va a quedar? Pero si nosotros entendemos que esto es un período grande, ¿verdad? Que es el período en el cual hemos estado viviendo, nos damos cuenta que Dios está actuando. Dios tiene algo que decir y que hacer, no solo al final de la historia. Dios está actuando ahora. Y cuando Rusia cayó, la Unión Soviética cayó, Dios estaba actuando. Y cuando cae Hitler, Dios estaba actuando. Y cuando la bolsa de valores colapsa, Dios está actuando. Y los reyes y los gobernantes y los ricos y los poderosos de este mundo ven juicio caer sobre ellos, que a la misma vez son trompetas de advertencia. Para algunos es una advertencia, para otros es juicio final. Para unos todavía tienen tiempo más, pero para otros se le acabó el cuarto de hora en ese momento y entran en una eternidad de juicio y de tormento. ¿Se dan cuenta? Pero en medio de todo eso, para la iglesia es la batalla, es el conflicto, y es el saber que estamos sellados, y es la confirmación y el aseguramiento de que esta ira no va dirigida a nosotros, que va dirigida en contra de nuestros enemigos. Es aquí, en este capítulo 7. Es decir, antes de que llegue el día final, ¿verdad? Y antes de que caigan ciertos juicios grandes sobre la tierra, escuchen, pueblo, de que ustedes están siendo preservados de la ira. A lo mejor van a morir, pero ustedes están siendo guardados. Como decía Pablo estaba enfrentándose a Nerón. Pablo era Nerón, el gobernante al cual él apeló. Un gobernante que era lunático, loco. Y Pablo decía, bueno, mi Dios me puede librar. Pero ya me librará, decía Pablo, ya sea por la vida o por la muerte. ¿Qué tiene Pablo en mente con la liberación? No es una liberación física solamente. No es una liberación física, punto. Es una liberación espiritual. Y en eso tenemos que tener puestos los ojos. En ese tipo de liberación.
Ahí estamos, hermanos, y bueno, el tiempo hoy vamos a mirar brevemente al hecho de que ahora, hemos visto ya 2 actos. Primer acto, Apocalipsis 1 al 3, cubriendo toda la dispensación de la iglesia, Cristo en medio de los 7 candelabros de oro. Cristo siempre está en medio de su iglesia, trabajando con ella. Porque en medio de todo el sufrimiento, Cristo está haciendo algo con nosotros, ¿verdad? Se baja el telón, se sube el telón. Segundo acto, el libro con los 7 sellos. Y hemos visto de qué se trata estos 7 sellos, los conflictos que se desatan, los sufrimientos que se desatan, las tribulaciones, los mártires. Pero en medio de todo esto hay 144,000 sellados, ¿verdad? Hay 144,000 sellados que tienen que ver, creemos, por el simbolismo de la misma Biblia, con 12 por 12 por 1000 que expresa completitud. Tiene que ver con su pueblo en todas, ¿verdad? De todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y Dios los protege, y Dios los preserva, y Dios los libra. Se baja el telón. Recuerdan que al final de este telón, antes de subir el otro, nosotros vimos de una manera muy clara lenguaje que se refiere al fin del siglo. ¿Dónde está ese lenguaje? Apocalipsis 7, el final, donde dice, versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cuál es la gran tribulación? El conflicto en el mundo. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. ¿En qué templo? Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Dónde nosotros vemos esto? Apocalipsis 21 y 22. El mismo lenguaje del fin. ¿Es esto solamente para los 144,000 sellados? Está en el capítulo de los 144,000 sellados. ¿Es esto solamente para los judíos o es esto para la Jerusalén celestial? Y como el lenguaje del final nos habla de Jerusalén celestial, se nos va a hablar de tribus, se nos va a hablar en este lenguaje de pueblo de Dios, que es el lenguaje que la Biblia ha utilizado para hablar de pueblo de Dios. El final es para la Jerusalén. Y vi la nueva Jerusalén descender del cielo ataviada como una esposa para su marido. Apocalipsis 21. Vemos que Apocalipsis 21, que narra el final, es el final que tenemos aquí. El final que tenemos aquí para todo el pueblo de Dios, a los cuales Dios les extiende sobre ellos su tabernáculo y su templo. Pero un momentico, no vamos a tener que hacer un templo en un nuevo milenio. Ese no es el templo donde van a estar. No, eso es un error. Si hay algo en lo que yo estoy seguro es que eso es un error. No hace falta otro templo. El templo es el Cordero en medio de su pueblo. Se bajó el telón y se cerró ese segundo acto, ese otro acto de los sellos. Y ahora Dios nos quiere hablar a través de una visión diferente. Es decir, va a cambiar. Cuando ustedes, yo me acuerdo en Cuba hacíamos muchas obras. ¿Te acuerdas? En las iglesias. Me acuerdo una vez, yo era niño y cerraron el telón y tenía delante de mí un fuego que me habían puesto. Y un muchacho, y alguien viene y me apaga el fuego así de sopetón, me hace y el fuego que le hace y yo grité y dije una mala palabra. ¡Oh! Toda la iglesia oyó que yo me había dicho.
La que dicen los cubanos cuando se asustan. Pero lo que pasó fue que se cerró el telón y querían cambiar rápidamente, ¿qué? La escena. La escena. Pues eso es lo que hace este libro ahora. Cierra el telón y cambia la escena. No quiere decir que nos va a dar acontecimientos nuevos. Nos va a narrar el mismo periodo de tiempo, pero ahora nos quiere dar una perspectiva y un ángulo diferente para que nuestra visión de este tiempo gane en profundidad, gane en visión, gane en entendimiento y a la misma vez gane en ¿qué? En aliento, en esperanza, en fuerza, en madurez, en compromiso y decisión para llegar hasta el final por la gracia de Dios. ¿Qué vamos a ver? Vamos a introducirlo y ya vamos a terminar, que es un poco tarde. Vamos ahora a ver este acto que va del Apocalipsis capítulo 8 al 11. Capital 8, 9, 10 y 11 va a estar dominado por la visión de las trompetas. ¿Verdad? La visión de las 7 trompetas. ¿Por qué 7? Una vez más, indicando aquello que es completo. Las 7 trompetas no son trompetas literales. No son 7 solamente. Esto nos indica algo acerca de estos juicios. Las trompetas significaban algo en la Biblia. Es una simbología que podemos entender de la Biblia. Al igual que los sellos, como ya hemos hablado de ellos, lo que hacían los reyes con los sellos, que hacían los ejércitos con trompetas. ¿Verdad? Son trompetas que anuncian, son trompetas, ¿verdad?, que intimidan, son trompetas de advertencia y trompetas de juicio. Y vamos a ver en qué consisten esos juicios y esas trompetas. Y cuando veamos eso ahora pronto, ahí vamos a terminar en el capítulo 11 con la primera parte. Y después vamos a empezar a ver el conflicto desde un aspecto y desde su trasfondo espiritual. Empezaremos a ver a las bestias, a la ramera, ¿verdad?, al falso profeta, a esa ciudad que está intoxicada con adulterio, idolatría, que significan. Yeah. Está bien. Vamos a orar por ti. Ya. Bueno, vamos a terminar en oración. ¿Alguna pregunta para terminar? Adelante. Sí.